Y me gustaría que juntos leyéramos al menos el primer versículo base del mensaje de hoy. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, que dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hoy lo vamos a aprender de memoria porque toda la semana te lo vas a repetir. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, que cada vez que tú no estés contento, te tienes que recordar esto: yo gano si me contento, si tengo contentamiento. Gran ganancia es la piedad. Es decir, la piedad significa ser una persona que busca a Dios y que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón? Dios dice: eso es bueno, eso es bueno. Sin embargo, hay quienes aman a Dios con todo su corazón, pero no viven contentos. Y Dios dice: el que gana es aquel que vive contento. Qué bueno que ya eres cristiano, qué bueno que buscas la piedad, pero muchos están desilusionados. Pueden tomar su lugar. Vamos a venir al mensaje del día de hoy, que he llamado desilusionados. ¿Cuántos el día de hoy están desilusionados? Todos en silencio, qué bueno. La desilusión puede venir de muchas maneras. Puede venir porque alguien nos cortó, un novio, una novia, un cónyuge, porque alguien nos transó. En esta vida nosotros podemos pasar por desilusión porque alguien que admirábamos cometió un gran error, un gran pecado. Podemos vivir en desilusión porque esperábamos algo de alguien que al final de cuentas no se dio. Y cuando tú y yo estamos desilusionados, la desilusión roba el contentamiento. Cuando uno está desilusionado no puede ser feliz. Cuando uno está desilusionado no puede tener gratitud. La desilusión apaga el fervor. La desilusión cierra las oportunidades que Dios tiene para nosotros. La desilusión consume el tiempo. La desilusión agota las fuerzas. Los desilusionados no tienen fuerza física, porque aunque tuvieran salud, la desilusión te debilita. Entonces la desilusión va a destruir a un cristiano. Por eso la Biblia termina diciéndonos: gran ganancia. El que no se desilusiona gana. ¿A cuántos les gusta ganar? ¿A cuántos les gusta perder? Uno por ahí distraído que, ay, no. Cuando tú y yo nos desilusionamos, en realidad los únicos que perdemos somos nosotros. Yo pienso en el hijo pródigo y cómo el hermano mayor del hijo pródigo estaba enojado porque el hijo pródigo regresó y no entró a la fiesta. Así es que el que se desilusiona no se divierte, no entra en la fiesta. ¿Cuántos se quieren quedar fuera de la fiesta? No, ¿verdad? Queremos entrar a la fiesta de Dios. Entonces, para desilusionarte, Satanás va a trabajar en dos formas. Di conmigo: dos formas. La primera forma en que va a trabajar contigo es al conocer tus pensamientos cuando te quejas. Escribe ahí, ¿verdad? Pensamientos. Al conocer tus pensamientos cuando te quejas. Ahora, ¿el diablo conoce tus pensamientos? No. Di conmigo: no. El diablo no puede conocer tus pensamientos, iglesia, porque el diablo no es omnipresente. El diablo no lo conoce todo. El diablo no puede saber de ti. Sin embargo, ¿cómo es que sabe lo que estás pensando? El diablo está buscando cómo atacarte. ¿Cómo es que sabe lo que tú estás pensando? Voltea con él y dile: ¿Cómo le hace? Por una sencilla razón, iglesia: por la queja. Cuando nos quejamos. Dice Efesios capítulo 5, versos 16: sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, que si tuviéramos aquí una pistolita de dardos, pudiéramos saber cómo funciona el enemigo. Él va a dispararte para tratar de atinarle. ¿A qué? Cuando no tienes fe. Y no tenemos fe cuando lo demostramos a través de nuestra queja. Entonces el diablo te escucha y te dice: no sabía lo que estabas pensando, pero gracias por la información. Porque lo que tú y yo decimos
le demuestra al diablo lo que nosotros estamos pensando. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en las películas la frase de tienes derecho a permanecer callado porque todo lo que digas será usado en tu contra? Esto es lo que opera con el diablo. Voltea con él y le tienes derecho a quedarte callado. Le estás teniendo miedo al que está a tu lado. Ayúdame a predicar. Dile, tienes derecho a permanecer callado. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo permanecer callados? Queremos estar hablando porque nos quejamos, pero cuando tú y yo decimos, yo me voy a quedar callado, porque cuando te dice eso la policía, tienes derecho a permanecer callado, todo lo que digas será usado en tu contra, añade. Así es que te tienes que conseguir un abogado, y si no lo tienes, el Estado te va a proveer de uno. Entonces podemos decirle al enemigo, yo no necesito un abogado porque abogado tengo a Jesucristo para con Dios el Padre. Denle un fuerte aplauso a nuestro abogado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Es Jesucristo. Entonces suena complicado no quejarse cuando algo nos pasa. ¿Sabes por qué? Porque nos han enseñado a estar contentos y nos han enseñado a celebrar cuando todo va bien. Pero nos han enseñado a que nosotros, si pasamos por algo malo, se lo vamos a adjudicar al diablo. Y entonces nos vamos a quejar y nos vamos a enojar. Nos vamos a enojar con las personas, con el Estado y con Dios. Y fíjate cómo como creyentes nos encanta el versículo, ¿verdad? A mí me encanta ese versículo que a continuación les voy a leer. Dice Romanos 8:28: además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo, di conmigo, todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. ¿A cuántos les encanta este versículo? Es de nuestros favoritos, ¿no? Y dice aquí, sabemos que si amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien para los que le amamos. Y proclamamos eso. Pero en la realidad, ¿quién sabe si lo vivimos? ¿Por qué? Porque cuando te pasa algo malo, yo te pregunto, ¿tú le agradeces a Dios y le dices, Señor, gracias por esto malo que me pasó? No, estamos entrenados a que nosotros nos quejemos por las cosas que nos van mal. Y el día de hoy Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Estaba escuchando al pastor Andrés Corson en una prédica, pero también lo narra en su libro Voy a disfrutar la vida, que él dice que cuando era joven tenía una banda de música. Y entonces él es australiano y se compró con el ahorro de creo que un año de sus domingos, de su salario, para comprarse el mejor piano de la época. Tenía un Yamaha X7. Y en una ocasión aunque ellos son australianos, fueron como misioneros a Colombia. Y en una ocasión hubo una lluvia torrencial ahí en Colombia. Llueve mucho. Y llueve durante todo el año. No están tan marcadas las épocas. Y entonces dice que el agua se metió por todos lados en su casa. Y cuando ellos regresaron de un culto, de una reunión, pues lo primero que él buscó fue su piano. Dijo, ¿qué tal si mi piano se mojó? Pero cuando entró se dio cuenta que el piano no estaba, porque no solamente había entrado el agua a la casa, sino habían entrado unos ladrones y se llevaron el piano. Y entonces lo reportaron a la policía, porque no solamente el piano, pero se llevaron otras cosas. Hablaron a la policía llegó y él se quedó muy triste y estaba muy enojado. Y a la misma vez se sentía frustrado, enojado contra Dios, enojado contra todo el mundo, porque decía, ¿cómo es posible si es un piano con el que yo estoy viajando por toda Colombia tocando, y los sonidos son espectaculares y la gente oye y adora al Señor? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Y luego dice que sus hermanas llegaron con él y le acariciaban la espalda y le decían, pobre de ti, Andrés, te entendemos, ahorraste tanto tiempo por ese piano y ahora ya no lo tienes. Y él dice que pues eso se siente rico. Sin embargo, dice que en ese momento él sintió cambiar su oración y le dijo, Dios, siento que Dios le estaba mostrando que él tenía idolatría por ese piano. Entonces le dijo, Señor, gracias porque me robaron el piano. Comenzó a cambiar su mentalidad, dijo, gracias por este robo.
y comenzó a alabar a Dios un tiempo después de que ya lo habían buscado y de que ya habían llamado a la policía y de que la policía andaba buscando las cosas. Y él empezó a adorar y a buscar a Dios. Después alguien tocó, y ¿qué crees? Les entregaron el piano porque dice que lo encontraron en un arbusto. En la huida los rateros lo habían dejado por allá. Él calculó el tiempo exactamente de cuando eso sucedió. Él dice: fue durante mi tiempo de agradecer a Dios por lo malo que me había pasado. Y él dice que lo aprendió, que la razón que él oró así porque lo aprendió de un testimonio de una mujer que dice que estaba muy amargada, muy desilusionada y muy triste porque su hija adolescente era una stripper y se desnudaba en un bar, en un antro de mala muerte. Y dice que él fue con el pastor y le decía: pastor, yo me siento muy triste, me duele lo que estoy viviendo con mi hija, es horrible saber que llega borracha, es horrible saber que ella se desnuda en ese lugar, ¿qué puedo hacer, pastor? Y dice que el pastor le dijo: lo que puedes hacer es no quejarte, y lo que puedes hacer es aún agradecer a Dios lo que tu hija está viviendo. Y ella le dijo: ¿cómo voy a estar agradecida porque mi hija se esté desnudando, porque mi hija esté pasando por eso? Y el pastor le dijo: bueno, si la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios, los que tenemos un propósito, entonces todo es todo. Vota con alguien y dile: todo es todo. Yo sé que aún ahorita que les estoy predicando veo sus rostros y yo digo: no está penetrando, porque no queremos nosotros ceder esa área de nuestra vida. Ella comenzó a orar y decir: Señor, gracias porque mi hija se desnuda en ese antro, y Señor, gracias porque se porta mal, y gracias porque llega borracha, y Señor, te doy gracias porque esto de alguna manera va a ayudarnos para bien de algo. Yo no lo entiendo, no sé cómo, pero algo va a pasar. Y dice que cuando ella cambió su oración, una vez entró una persona a ese lugar, ni siquiera sé por qué fue, no nos pregunten, pero entró a ese lugar y le habló acerca del amor de Cristo. Y ella entregó su vida a Cristo, y a partir de ahí todo cambió. Porque cuando tú y yo cambiamos nuestra oración, en lugar de queja, nosotros agradecemos a Dios aún por lo malo que nos sucede, estamos confundiendo al enemigo. Y tú y yo tenemos que entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Entonces dicen que había una reunión de los demonios con Satanás, y Satanás les vino a reclamar porque no estaban atacando a una persona. ¿Por qué no lo atacaron? Y entonces los demonios le recordaron a Satanás: es que tú nos enseñaste que identifiquemos con la queja lo que ellos están pasando. Entonces entramos con nuestros dardos de desilusión, entramos con nuestros dardos de desesperanza, y entonces destruimos a ese cristiano. Pero cuando nosotros fuimos con ese cristiano, a pesar de lo que le había pasado, él estaba dando gloria a Dios. Entonces dijimos: ¿cómo lo atacamos? ¿Cuál es el dardo a ocupar? Estábamos confundidos y por eso no lo atacamos. Y ¿sabes qué? El enemigo no puede atacar, no puede contra un cristiano que en lugar de quejarse dice: yo le voy a dar la gloria a Dios, porque yo sé que aún lo que estoy pasando no me gusta, no me agrada, no lo entiendo, pero yo voy a adorar a Dios porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Cuántos reciben esto en su vida en el nombre de Jesús? Lo que prepara el camino para el milagro es la oración de gratitud. Imagínate que tú y yo pudiéramos cambiar nuestra oración a decir: Señor, gracias por el alcoholismo de mi papá, gracias porque me maltrató cuando yo era pequeño, y Señor, gracias por el trabajo que perdí, y gracias por la rebeldía de mis hijos, gracias porque estoy gorda. Silencio en la sala. Ahí les va una más poderosa: gracias por la infidelidad de mi esposo, gracias por la falta de respeto de mi esposa, gracias porque no me siento amada por mi marido. Así es que yo quiero preguntarte en este día: ¿has identificado algunas áreas de tu vida en las que puedas agradecer a Dios porque son malas? Porque la Biblia dice: dar gracias
por todo. Debemos de dar gracias en todo, en todo. Entonces el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida por causa de la queja contra Dios. Tú y yo no vamos a poder entrar a una plenitud más grande. Aún en nuestras familias, en nuestras finanzas, no podemos entrar a una plenitud más grande. En nuestro matrimonio no podemos entrar a una plenitud más grande en nuestras finanzas. No podemos entrar a una plenitud más grande en la relación con nuestros hijos si no aprendemos a que es tiempo de madurar en esa área de nuestra vida y no quejarnos. Este es un tema para madurar, reflexionar y crecer, porque no es tan fácil de aceptar. Dice entonces Números capítulo 14 verso 26: Dios volvió a decirles a Moisés y a Aarón. ¿A quién le dijo? A Moisés y a Aarón: ya oí que los israelitas andan hablando mal de mí. ¿Cómo así tú y yo podemos hablar mal de Dios? ¿Tú crees que podríamos hablar mal de Dios? Dios dice que habló con Moisés y Aarón y les dijo: yo ya me di cuenta que ellos hablan mal de mí. ¿Hasta cuándo voy a soportar las quejas de este pueblo malvado? Ya que andan diciendo que los he castigado, pues ahora sí los voy a castigar. Y es que a veces cuando nos pasa lo malo, también le echamos la culpa a Dios. O sea, la culpa, como dice el dicho, no cae al piso, se tiene que caer en alguien, ¿sí o no? No puede caer en el piso, tiene que caer en alguien. Entonces buscamos quejarnos. Yo cuando no encuentro algo en mi casa siempre pienso que Norma lo movió. Y le digo: ¿dónde está esto, Norma? Seguramente tú lo moviste, ¿no? Y resulta que el que lo había movido era yo, pero ya no me acordaba que lo había cambiado de lugar. Y entonces tú y yo podemos ser personas que de todo lo que nos pasa culpamos al diablo, o culpamos a Dios, o culpamos a las otras personas. Pero es muy fácil quejarse contra Dios. Es más, te puedes golpear el pie con la pata de la cama y decir: Dios, ¿por qué no me libraste de que me golpeara con la pata de la cama? A estos niveles podemos llegar. Y Dios dijo en el verso 29: todos los que tengan más de 20 años, o sea, los que ya son mayores de edad. En Israel la mayoría de edad es a los 20 años, en México a los 18. Así es que voltea con él y dile: ¿se ve que tienes más de 18? Así es que todos los que tengan más de 18 años aquí en México y que hayan hablado mal de mí, no entrarán en el territorio que les prometí. Y es que cuando tú y yo hablamos mal de Dios, ¿por qué hablamos mal de Dios? Porque nos quejamos. Si tú te quejas, estás hablando mal de Dios. Así es que por esa razón Dios nos llama a que la queja se combate, ¿sabes cómo? Refrenando la lengua. Refrenando la lengua. Hazle así, mira. Vamos, todos ayúdenme a predicar. Refrena tu lengua. Entonces, tú puedes decir que no entiendes y tu mente te va a engañar con mentiras. Mira, quiero regresar a 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. A ver si me ayuda ahí en multimedia. 2 de Corintios 10, 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Sabes por qué se generan fortalezas en ti y en mí? Porque comenzamos a argumentar y comenzamos a decir cosas que son mentira. Y tú y yo tenemos que aprender ese tipo de cosas, de decir: es que siento que Dios me ha abandonado, es que siento que Dios me ha dejado, siento que Dios no me está ayudando en esto, yo siento que Dios no está cambiando a mi marido, siento que Dios no me escucha en esta oración. Y dice aquí: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo que pasa es que no estamos conociendo a Dios del todo. Y dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y es que nosotros, de la abundancia del corazón, di conmigo, de la abundancia del corazón habla la lengua. Entonces tú vas a hablar de lo que piensas, tú vas a hablar de lo que crees. Y entonces te vas a llenar de queja y de amargura,
por los pensamientos que tienes. Te vas a llenar de enojo y de amargura contra alguien de tu familia o contra Dios mismo. Y por eso primera de Pedro capítulo 3, vamos a leerlo. Mira qué interesante versículo dice: si quieres disfrutar de la vida. ¿Cuántos quieren disfrutar de la vida? Mira lo que dice la Biblia. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices. ¿Cuántos quieren ver días felices? No hay tristes, no hay amargados, no hay quejándose. La Biblia nos da lo que tenemos que hacer. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Entonces, si tú y yo no nos controlamos, si estamos hablando y hablando y hablando internamente y hablando externamente, porque hay quienes tienen un diálogo interno y luego ese diálogo se comienza a hacer externo. Entonces no vamos a ver días felices, vamos a ver días infelices y vamos a ver que no vamos a disfrutar la vida. Pero hoy, iglesia, es el día de cambiar nuestra mentalidad, de decir: Dios, yo lo único que voy a decir es quizás que no entiendo esto, lo otro, pero te voy a agradecer por todo. Por eso lo importante siempre es agradecer a Dios. Deuteronomio capítulo 8 verso 10 dice: pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. Y es que terminamos enfocándonos en las cosas malas que hay en nuestra vida, en lugar de enfocarnos en lo que Dios es. Así es que por eso el día de hoy, en medio de este mensaje, quiero pedirte que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie y yo quiero pedirte que identifiques qué áreas de tu vida no te ha ido como tú esperabas. ¿En qué áreas de tu vida sientes que Dios no te ha contestado? ¿Y en qué áreas de tu vida tú no has agradecido? Yo no sé si estás pudiendo captar el espíritu de este mensaje, pero es que tú agradezcas todo. Señor, gracias porque me abandonó mi padre. Gracias porque abusaron de mí. Pastor, yo no creo que deba de hacer eso. Sabes, cuando tú haces eso, tú vas a abrir las puertas a los milagros de Dios y tu corazón va a sanar. Y tú tienes que decir: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas. Unos hermanos que andan de viaje y pasaron por una dificultad, yo les dije: no se les olvide que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Tal vez tú ibas para disfrutar unas bendecidas vacaciones, pero pasaste por esto. ¿Sabes que Dios te llevó ahí para que resolvieras este asunto? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y si nos resistimos, vamos a vivir en la queja. Pero hoy quiero llevarte a que levantes tus manos y cierres tus ojos, y ahí en tu lugar puedas identificarte con algún punto de las oraciones y de agradecimiento que he dicho. Gracias, Señor, por el alcoholismo de mi papá. Gracias por el trabajo que perdí. Gracias por el negocio que me salió mal. Señor, te doy gracias por la rebeldía de mis hijos. Gracias porque no me habla uno de mis hijos. Señor, gracias porque he luchado con el asunto de adelgazar y sigo gorda. Señor, gracias por la infidelidad de mi esposo, por la falta de respeto de mi esposa, porque no me siento amada por mi esposo. Gracias, Señor, porque no tengo cabello. Gracias, Señor, porque tengo mucho cabello. Gracias porque no tuve un papá que me guiara. Gracias porque no tengo novio o novia. Algunos de aquí tienen que orar así. Señor, estoy identificando áreas que no me han gustado de la vida, que no te he agradecido, y al día de hoy te quiero agradecer por ellas y te quiero alabar y adorar, porque tú no has tenido que ver en el asunto, pero tu palabra dice que muchos son los problemas del justo, pero que de todos ellos tú lo librarás, Señor. Así que yo te doy gloria, alabanza, adoración, y Señor, esa es la fe que yo con esto apago los dardos del enemigo. Señor, el enemigo en mí va a encontrar fe, por lo tanto no me puede atacar. Satanás,
huye, no puedes contra mi alabanza, no puedes contra mi adoración. Yo honro a Jesucristo porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Entonces, la primera forma de desilusión, ya lo vimos a partir de este punto, es que Él te va a atacar a través de conocer tus pensamientos por la queja. Por eso esta semana nadie se va a quejar, ¿verdad? ¿Alguien se va a quejar? Vamos a agradecer por todo. Y en segundo lugar, la manera que el enemigo nos ataca es cuando no vemos la respuesta de Dios, no vemos que se cumplan sus promesas, y eso puede traer desilusión a una persona. No vemos que las cosas avancen como queremos. Dice Proverbios capítulo 13 verso 12: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces tú y yo nos podemos desilusionar porque decimos: Señor, ¿en dónde está tu respuesta? Yo no veo que tus promesas se cumplan y se me está atormentando el corazón. Pero sabes, se te está atormentando el corazón porque la Biblia dice que si nosotros sabemos que Dios nos oye, entonces tenemos lo que le hemos pedido. Y lo que pasa es que en este plano de la tierra no se está cumpliendo nuestro tiempo y nos estamos nosotros desesperando. Y la Biblia dice: no pierdan su confianza. Hebreos 10:35: no pierdan su confianza, que tiene grande recompensa, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Dios dice: hay un proceso para yo poder cumplir tu promesa. Es necesaria ¿qué? La paciencia. Di conmigo: la paciencia. Miren, este es el camino. Esta pantalla es la promesa que Dios nos dio, y este púlpito le vamos a llamar paciencia. Este púlpito le vamos a llamar voluntad de Dios, y aquí le vamos a llamar obtención de promesa a esta pantalla. ¿Están listos para el ejercicio? Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Aquí hay una promesa que Dios te dio. Sí, a mí Dios me dijo que va a pasar esto. Ahora, ¿qué necesito? Y hacer la voluntad de Dios. Necesito dos cosas: paciencia. Voltea con alguien, acaríciale la espalda y dile: paciencia. Dios no dice que es opcional. Él dice: es necesaria la paciencia para que, una vez que yo hago la voluntad de Dios, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide? Agradecer. ¿Qué es lo que Dios me pide? Lo que Dios te pida en las diferentes áreas de tu vida. Va a ser necesario la paciencia, hacer la voluntad de Dios, y entonces viene la obtención de la promesa. ¿Cuántos lo reciben en este día? ¿Cuántos lo han entendido? Amén. Déselo más fuerte. Entonces, lo que sucede es que Elías nos muestra lo que pasa con un corazón desilusionado. Elías tenía una expectativa de Dios. Tú sabes que él juntó a profetas que estaban en contra de Dios, mató a 850 de ellos. Después una mujer lo amenaza con matarlo, y las cosas para él tenían una cierta expectativa que no se cumplió como él hubiera querido. Yo quiero decirte algunos, más o menos unos 8 síntomas de un corazón desilusionado. Y si tú caes en estos síntomas, es algo que tienes que arreglar en tu corazón el día de hoy. En primer lugar, ahí en su bosquejo lo van a tener. Número 1: huimos de nuestro llamado y propósito. Elías, cuando se sintió desilusionado, decepcionado por cómo se habían manejado las cosas, huyó de su propósito. Dice que Elías se fue por el desierto de un día de camino, Primera de Reyes 19:4, y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Porque cuando tú y yo estamos decepcionados, entonces lo que deseamos es morirnos, y huimos de nuestro llamado y de nuestro propósito. Pero yo quiero decirte
que el diablo va a atacar exactamente donde está tu llamado y tu propósito. Y no es una palabra cliché. Si tú estás padeciendo en alguna área lidiando con tus hijos, ahí está tu llamado, ahí está tu propósito. Dios te quiere usar en esa área de tu vida. Si tú estás pasando por una dificultad matrimonial, Dios quiere restaurar esa área de tu vida, porque Dios quiere usarte en eso. Si estás pasando por una dificultad económica, Dios te va a traer a tal bendición que tú seas de testimonio y de bendición a otros por lo que tú estás aprendido. El diablo quiere precisamente destruirte donde Dios te quiere utilizar. Así es que alguien tiene que enfrentar la desilusión en este día y decir: justo aquí en donde me siento desilusionado, Dios me va a usar para su gloria. Justo aquí donde me siento decepcionado, Dios me va a usar para su gloria. Justo aquí donde estoy sintiendo un fracaso, Dios lo va a usar para su gloria. Y si tú lo crees, dáselo más fuerte, dar un aplauso de gloria, porque Él va a hacer que tú seas un testimonio viviente. Así que no huyas de tu llamado, persevera en tu llamado, persevera en lo que Dios te ha llamado a hacer, porque un síntoma de la desilusión es: entonces abandono todo. En segundo lugar, alguien desilusionado se va a aislar. Primera de Reyes 19:9 dice que se metió en una cueva. Y especialmente los hombres entendemos esto. Cuando tenemos una dificultad, un problema, o estamos enojados con alguien, nos vamos a meter a nuestro caparazón como si fuéramos tortugas, y se va a poner duro ese caparazón, porque no queremos tratar con absolutamente nadie y nos aislamos. Pero yo estoy aquí para decirte que justo cuando te sientes desilusionado, justo cuando estás pasando por un fracaso, justo cuando estás pasando por un problema, es cuando menos tienes que aislarte. Me llamó una persona y me dice: pastor, me da pena. Fue sábado, empecé con las copas y estoy todavía entre borracho y crudo. Me da pena ir a la iglesia. Y le dije: es cuando más necesitas a Dios. Cuando tú y yo estamos pasando por dolor, cuando tú y yo estamos pasando por fracaso, cuando tú y yo estamos pasando por una situación difícil, es cuando más necesitamos congregarnos. Es cuando más necesitamos ir a nuestro grupo de conexión. Y es cuando más necesitamos conectarnos con los demás, porque el diablo te quiere llevar a aislarte, te quiere llevar a deprimirte, y para que finalmente te quites la vida. Pero es el tiempo de cuando tú y yo necesitamos buscar más de Dios. Pastor, pasé por una tentación con mi novia. Es cuando más necesitas acercarte a Dios, es cuando más necesitas estar con Él. Dice Proverbios 11:14: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando estamos pasando por algo difícil, es cuando más consejeros necesitamos, es cuando más necesitamos acercarnos a Dios. Amén. Otro síntoma es que olvidamos los milagros y bendiciones recientes de Dios. Elías se olvidó muy pronto de las bendiciones y milagros de Dios. Leemos en Primera de Reyes 18, ahí lo pueden ver después en su casa. Solo te lo narro para no tener que entrar a tantos versículos. La Biblia dice que cayó fuego del cielo, y cayó fuego del cielo de tal manera que hasta consumió el agua. Dios hizo un milagro tan poderoso que debió haber quedado marcada la vida de Elías. Dice el verso 38: al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo, y cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: Dios es Dios, Él es fiel, es Dios. Dios es el Dios de los milagros. Pero como cristianos es muy fácil que se nos olvide. Tú puedes tener una bendición el día de hoy y mañana ya estar dudando de lo que Dios va a hacer contigo. Pero tú tienes que ser una persona que dices: no va a ser a costa de mi salud, no va a ser a costa de mi desesperación.
Pero yo voy a confiar en Dios, porque si Él lo hizo ayer, Él lo hará otra vez. Si Él me sacó adelante ayer, Él lo volverá a hacer. Si Él arregló este problema ayer, Él lo puede volver a hacer. Él puede resolver cualquier problema legal, económico, familiar, porque Él es todopoderoso. No te olvides de los milagros que Dios ha hecho ya en tu vida. Si lo hizo ayer, Él lo puede volver a hacer otra vez. ¿Cuántos creen que Él puede hacerlo de nuevo? Por eso me encanta ese canto que dice: Él lo hará otra vez, lo hará otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. ¿Cuántos creen que lo hará otra vez? Él lo hará otra vez. Tú tienes que escuchar que Él lo va a hacer otra vez en tu vida, en mi vida, en lo económico, en todas las áreas. Él lo hará otra vez. Grita conmigo: Él lo hará otra vez. Dale un fuerte aplauso de gloria. Número 4, si nos desilusionamos, vamos a ser personas que dicen que todo es en vano. Un corazón desilusionado, desanimado, dice: todo es en vano, y como para qué luchar por esto, y como para qué luchar por aquello. ¿Sabes qué? Te estás desilusionando. Prohibido desilusionarse. Vota con alguien, dile: prohibido desilusionarse. El que se desilusiona, acuérdate, pierde. Dice en 1 de Reyes 19:4 que Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Quién nos dijo que teníamos que ser mejores que otros? No solo que nuestros padres, sino no tengo que ser mejor que otro. Yo tengo un llamado personal y particular. Volta con alguien y dile: tengo un llamado personal y particular. No me compares con nadie. Y no podemos compararnos con absolutamente nadie, si no vamos a pensar que todo lo que hacemos es en vano. En el Salmo 73, que te animo a leerlo en tu casa, David pasa por una situación difícil y él dice: casi pierdo el equilibrio. O sea, casi más bien me movieron el piso, dijo David. Casi pierdo el equilibrio. Casi mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, dice David, porque envidiaba a los orgullosos y a los malos que les va bien, y ellos ni se guardan para Dios. Él decía: ¿cómo? Ese ni es cristiano, ni se porta bien, anda pecando, fuma, se droga, adultera, roba, mata, etcétera, etcétera, toda la línea que puedas ver. Y David dice: yo así estuve a nada de sentirme desilusionado, de decir todo es en vano, esos ni se portan bien, y mira, Dios los bendice. Y entonces él termina este salmo diciendo: hasta que vi el fin de ellos. Todo eso se va a acabar, todo eso se va a desboronar, todo eso se va a destruir, pero yo he puesto mi confianza en Dios, y aquellos que confiamos en Dios daremos fruto a su tiempo. Nuestra hoja no va a caer, sino que vamos a ser personas fructíferas. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Dios está a punto de hacer algo con tu vida. Y lo interesante de este punto es que, aunque él estaba pensando que todo era en vano, en 1 de Reyes 19:7 leemos que dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Vota con alguien y dile: todavía te falta mucho. O sea, te estás desanimando, desilusionando por tan poquitas cosas. Cuando viene el ángel y le dice: no, hombre, a ti te queda una larga vida, una larga momentos donde puedes caer en la desilusión, pero no es el tiempo de eso, sino que tú tienes que entender que hay un camino largo. Dios está contigo, hay muchas cosas que todavía tienes que vivir, así es que no es momento de desilusionarse, porque Dios no ha terminado contigo todavía. Hay un largo camino, Él no ha terminado contigo todavía. Alguien tiene que escucharlo también en este día. Dios no ha terminado contigo, hay muchas cosas largas, grandes, un camino de bendición que Dios va a traer a ti. Si lo crees, dale gloria al Señor. Avanzamos. Otro síntoma de la desilusión es que desarrollamos una fe negativa
y desarrollamos entonces temor. Elías en Primera de Reyes 19:10 nos dice que él estaba huyendo porque le daba miedo y decía: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Si lo hubieran buscado para quitarle la vida, lo hubieran hecho, no lo hubieran solamente amenazado. Él recibió una fe negativa porque exageró todo lo que estaba pasando en su vida. Yo quiero decirte en este día algo muy importante. Escribí aquí una frase: no recibiste el manto de las tragedias de tu familia, pero el manto de la protección de Dios, y que es tiempo de romper y cortar maldiciones porque te estorban para tu camino en Dios. Lo que quiero decir es que Elías lo que estaba diciendo es cosas como muchos nos decimos: mi papá murió de diabetes, mi mamá murió de diabetes, entonces quedo yo y voy a morir de diabetes. Mis padres fueron pobres, yo soy pobre, entonces mis hijos serán pobres. Yo pasé por esto, por este pecado, por el alcoholismo, por el adulterio. Entonces, todas esas cosas que nos decimos. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Poniéndonos el manto de la tragedia familiar. Estamos poniéndonos el manto de la tragedia ministerial. Y estamos poniéndonos el manto de la tragedia de nuestra nación. Es que los de la Ciudad de México somos así. Es que los mexicanos somos así. Cada vez que tú dices: es que así somos, los Cárdenas somos así, los Sarabia somos así. Yo les digo a mis cuñados y a mi esposa: Sarrabias. ¿Y cómo te dices tú? Es que los Rodríguez somos así. A la cuenta de 3 todos me dan su orgullo de apellido. 1, 2, 3. Y decimos: así somos. ¿Sabes qué estás haciendo? Te estás echando las tragedias. Tú y yo tenemos que decir: así fueron ellos, pero en mí se rompe la maldición. Con mi hijo no va a pasar, con mi hija no va a pasar, conmigo no va a pasar, porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces empiezas a destapar tu mente, empiezas a tener pensamientos de grandeza. Por eso Dios le dijo a Abraham: sal de tu tienda, quiero hablar contigo. Porque tu tienda tiene un techo, tu tienda tiene un tope. Y yo sé que decimos palabras en cliché como el cielo es tu techo, ¿no? Algo así decimos, ¿no? ¿Qué decimos? Es tu límite, ¿no? El cielo es tu límite. Decimos esas palabras y son de cliché, pero no nos las estamos creyendo. Pero eso es lo que realmente Dios hizo con Abraham. Le dijo: sal de tu tienda. ¿Ves los cielos? ¿Ves el universo? Pues así será tu descendencia. Yo no quiero que tengas mentalidad de escasez. Yo no quiero que tengas mentalidad de que ya estás viejo. Porque estás viejo, ¿para quién? O está con alguien y dile: ¿estás viejo para quién? ¿O estás joven para quién? ¿O estás feo para quién? Porque siempre hay un roto para un descosido, ¿cierto? Entonces Dios le dijo: te saqué también para que veas la arena del mar. Vela, ¿la puedes contar, Abraham? O sea, quiero llevarte algo físico, algo tangible, Abraham, porque si la puedes contar, entonces también vas a poder contar tu descendencia. Pero no creo que la puedas contar, por eso tampoco vas a contar tu descendencia. Entonces Dios quiere que tú y yo saquemos los límites de nuestra mente, que nosotros podamos decir: Dios, así fueron los Cárdenas, y así fueron los García, y así fueron los Rodríguez y los Chávez, pero yo soy hijo del Dios Todopoderoso. Y en ti, Señor, yo puedo salir de la pobreza. En ti yo puedo ser santo, mis hijos pueden ser santos, mis hijos pueden tener otro destino. Señor, yo en ti puedo llegar a otras dimensiones en mi ministerio. No tengo por qué pensar en un ministerio pequeño, en una iglesia pequeña. No tengo por qué pensar en tener límites económicos, Señor, porque yo
Tengo al creador del universo, al que todo lo puede, a Jehová Jireh, que es mi proveedor, a Jehová Rafa, que es mi sanador. Yo tengo al Dios que está conmigo, y si estás, Dios, tú conmigo, nadie puede estar contra mí. ¿Cuántos lo reciben? No me puedo desilusionar. Di conmigo: no recibí el manto de las tragedias de mi familia, pero el manto de Dios. Así que rompo maldiciones y todo lo que estorbe para recibir lo que Dios dice para mí. Amén. Soy la persona que Dios dice que soy. Puedo hacer las cosas que Dios dice que puedo hacer, y tengo las cosas que Dios dice que tengo. Denle otro fuerte aplauso al Señor. 6. Avanzamos. Confundimos. Alguien desilusionado comienza a confundir el celo religioso con lo espiritual. Elías se desilusionó porque comenzó a tener un celo religioso y dijo: he sentido un celo vivo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los demás han dejado tu pacto y ahora a mí solo me buscan para matarme. Decimos cosas como: lo hago porque amo a Dios. Mentiroso. Lo voy a hacer esto porque de verdad es porque tengo temor de Dios. Pero en realidad lo estamos haciendo por religiosidad y no por convicción. Cuando estamos desilusionados, estamos buscando algo que nos lleve a, inclusive, a nosotros mismos, a atarnos cosas que no queremos para nuestra vida, pero que lo decimos. No, es que lo hago por Dios. Voy a seguir con esta persona porque lo hago por Dios, aunque me pegue y me mate y me estrangule y me todo. Lo hago por Dios. Si de verdad Dios te está diciendo, más te vale que lo hagas por Dios. Pero si solamente estás teniendo un pretexto: voy a seguir con este trabajo porque lo hago por Dios. Voy a seguir con este negocio porque lo hago por Dios. Pero entonces estamos tratando mal a las personas, somos religiosos y no espirituales. Estamos nosotros siendo personas que tenemos no experiencias transformadoras. Cuando lo hacemos por Dios, vamos a estar felices con la decisión que estamos tomando. Y cuando lo hacemos por Dios, lo hacemos completamente en libertad y con alegría. Pero no solamente porque creemos que Dios nos ha llamado a hacer tal o cual cosa. Necesitamos hacer a un lado lo religioso y tener convicciones verdaderas espirituales y decir: lo hago porque esto de verdad marca la palabra de Dios y lo voy a hacer porque tengo el carácter cristiano para hacerlo. Bueno, avanzamos. Número 7. Podemos caer en la desilusión cuando desilusionamos a otros en vez de empoderarlos. ¿Sabes? La desilusión se contagia. Tú júntate con una persona negativa, vas a ser negativo. Búscate con una persona, júntate con una persona que se desilusiona con todo y se va a desilusionar. Es increíble cómo lo negativo, sí o no, rápidamente creemos a lo negativo en lugar de lo bueno. Y nos han dado muchos ejemplos, inclusive conferencistas, ¿no? que dicen, no sé si fue verdad, que Einstein estaba dictándoles la tabla del 9. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, así, ¿no? Y 9 por 9, si saben, ¿no? Y luego llegó a 9 por 10 y él puso 91. Y que todos empezaron a reír en el auditorio. Y ja, tú estás mal, no que eres el gran padre de la ciencia. Y les dijo: ¿por qué se burlan? 9, empezó otra vez, 9 por 1, 9, y 9 por 10, y escribió en el pizarrón 91. Vieron que en lugar de felicitarme por todos los 9 aciertos, se enfocaron en el último. Se enfocaron que lo hizo mal, y lo hice a propósito, dice él, para que nos demos cuenta que nosotros no animamos a las demás personas. Es muy fácil contagiar a los demás de un chisme. Yo le decía a Dios: Dios, ¿cómo es posible que la tercera parte
de los ángeles, la tercera, o sea, uno de tres, se fueron con el diablo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tú eres Dios, ¿cómo? Y Jesús, cuando estuviste en la tierra, tú mismo hablaste con tus discípulos y les dijiste: ¿ustedes también me abandonan? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sentí que Dios me contestó: porque nunca hablaron conmigo personalmente, le creyeron al diablo. Y tú, en lugar de ver las cosas buenas, las cosas positivas, en lugar de animar a otros, inspirar a otros, ir a Dios para recibir inspiración de tu vida y de lo que está pasando, le crees las mentiras al diablo y te desilusionas fácilmente, y entonces pasas a contaminar a otros y los desilusionas también. ¿Sabes por qué? Porque no vas al Padre Celestial. Pero todos los días cuando nos levantemos, por eso nosotros necesitamos ir a Dios, necesitamos buscar su presencia y decir: Señor, yo te necesito, yo te necesito. Y créeme que tú vas a llegar a tu oficina, vas a ser la persona más animada del mundo. A tu lugar de trabajo vas a ser la persona más animada del mundo y los vas a contagiar de ánimo. Pero cuando estamos desilusionados y nos levantamos, decimos: ay, ya está lloviendo, ay, ya está gris el día, pues a ver cómo nos va el día de hoy. En lugar de decir: este es el día que hizo el Señor, yo me voy a gozar y me voy a alegrar en Él, porque Él tiene control de este día y de mi vida. ¿Cuántos lo creen? Vamos a animar a otros. Bueno, avanzamos. Número 8, debemos conocer las Escrituras para no errar. Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cada vez que tú no conoces las Escrituras, estás ignorando el poder de Dios sobre tu vida en una situación. Por eso, una vez más, quiero animarte a que tú seas una persona que hace un devocional. Quiero animarte a que tú seas una persona que va a un grupo de conexión. Quiero animarte a que tú seas una persona que se congrega fielmente. ¿Por qué? Porque vas a conocer las Escrituras y no vas a caer en el error de la desilusión. Número 9, sabes que estás desilusionado cuando dejas de confiar en Dios. Claro, más claro ni el agua. Dejas de confiar en Dios. Así que hoy vamos a leer Hebreos capítulo 10 verso 35, que ya lo leímos hace un momento, pero lo haremos una vez más. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón o recompensa. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Pero avanza, esto es lo que no habíamos leído. Vota con alguien, dile: aquí viene lo nuevo, lo nuevo. Porque aún un poquito, y que ha de venir, vendrá. Vota con alguien, dile: falta poquito, aguanta. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira, nos gusta escuchar lo bueno, pero no nos gusta entender que Dios dice que aquel que retrocede de confiar en Dios, no lo vas a agradecer, a Dios no vas a agradar. Dios dice: si retrocede, no agradará a mi alma. Vota con alguien y dile: no retrocedas, no renuncies, no retrocedas, no seas alguien que abandona, sino sé alguien que dice: yo voy a avanzar por fe y voy a tener fe para preservar. Yo necesito preservar las bendiciones de Dios. Yo necesito preservar su llamado en mi vida. Yo necesito preservar sus promesas. Yo necesito preservar todo lo que Dios tiene para mí. Por lo tanto, necesito hacerlo en fe. Y finalmente quiero terminar en mi punto número 10, que para no desilusionarnos necesitamos entender que el poder de Dios está disponible para nosotros en esta tierra. Quiero que te pongas de pie, que juntos leamos el último versículo antes de entrar a un momento de oración. Tienes ahí ese versículo en tu infografía o en las pantallas. Salmos 27 versos 3 y 4 dice: hubiera yo desmayado
si no creyere, me hubiera desilusionado, dice David, si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. No estés pensando, bueno, tal vez va a ser en el cielo la respuesta de Dios. No, Dios dice aquí en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Es decir, no vivas desilusionado. Sí, espera a Jehová. Me hubiera desilusionado, dice David, pero me acordé de algo. Yo voy a ver la bendición aquí en la tierra de los vivientes. Cuando uno está esperando en Dios, ¿sabes qué dices? Yo sé que no hay plazo que no se cumpla, pero yo sé que voy a ver la respuesta de Dios antes de que ese plazo llegue. Yo sé que hay cosas que necesito que Dios responda ya, pero también sé que Dios sabe lo que realmente necesito y Él tiene cuidado de mí. Así que la invitación, iglesia, es que a que tú dejes de decirte mentiras en tu mente. Muchas veces en las mañanas yo tengo que orar, sinceramente, decirle: Dios, en este momento sé que mi corazón es engañoso y perverso. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que el engañoso es el corazón y perverso? No puedes confiar en él. Hoy tengo estos sentimientos, hoy pienso esto, pero Señor, los traigo a tu presencia, los traigo a tu trono. Y Señor, mi mente me quiere engañar y decir que tú no estás teniendo cuidado de mí. Y mi mente me quiere engañar y quiere decir que yo no voy a lograr esto o aquello, o que no se va a solucionar esto o lo otro. Y hoy hago a un lado eso, porque Señor, quiero agradecerte aún por todo lo malo, porque el diablo me ha engañado creyendo que eso destruyó mi vida. Pero Señor, tú has venido conmigo y me dices: no, todo eso está ayudando a lo que yo tengo para ti. Así es que el día de hoy empezamos leyendo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahorita que están las luces apagadas, voltea con alguien y enséñale los dientes. Eso sí se puede ver. Y dile: yo voy a estar contento. ¿Cuántos van a estar contentos? Porque verás la bendición de Dios en tierra de los vivientes. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Señor, te damos gracias, gracias, gracias. Gracias por todo lo bueno, por todo lo malo, Señor, que ha pasado en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes control de ello. A mi mente le cuesta trabajo darte gracias por aquello que me robaron, por aquello que perdí, por no tener novio, por no tener novia, por no haberme casado, por no tener hijos, Señor, por tener hijos rebeldes, por tantas cosas, Señor, que yo pienso que no debo de agradecerte, pero tu palabra dice que agradecemos en todo momento. Así es que yo hoy te agradezco, Señor. Confundo al enemigo, el diablo no me puede atacar, porque yo tengo la fe de decir que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Amén. ¿Cuántos